Dice la escritura, y quiero que lo siga conmigo: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo. Y yo creo que usted, mientras lo lee, se lo vaya imaginando conmigo, porque esta es una historia. Así que lo llevaban cargado a un hombre que nunca había caminado, siempre había sido cojo. Y todos los días, dice, lo ponían junto a la puerta del templo. Ahora, el templo era el templo de Jerusalén, el templo judío de Jerusalén, el templo en donde se hacían los sacrificios, el templo en donde vivían, operaban aquellos que habían crucificado a Jesús. No era un lugar amigo, sino era un lugar que era administrado por los enemigos de Jesús, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, y esta gente iba ahí a orar. Dice que la puerta se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente cuando entraba. Yo busqué la puerta de La Hermosa y no muy saben cuál es, no muy saben dónde está, así que no vamos a hablar nada de esa puerta. Pero el versículo 3 dice: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Y para introducir el tema, yo quiero destacar dos cosas. Primero, quiero destacar a Pedro y a Juan. Siempre se habla solo de Pedro, pero era un equipo, eran Pedro y Juan, y ellos iban a la oración de la tarde, dice. ¿A qué se refiere esto? En el templo se acostumbraba desde la época de Daniel, por imitación a Daniel, en el judaísmo, cuando un hombre considerado justo hacía algo y era bueno, a esa persona se le imitaba y eso se volvía costumbre. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué cantamos las canciones alegres de primero y las tristes después?, dijo alguien. Es la costumbre que tenemos. ¿De dónde está eso en la Biblia? No está en ningún lugar. Pues es una costumbre que hemos heredado. Podríamos cantar las tristes de primero para que usted llore, y de último las alegres para que usted se alegre. Bueno, cuando digo tristes son las de hoy, me pegaron mucho. Qué bonitas las canciones. Tal vez no debo decirle tristes, pero lo que sí debo decir es que eso es una costumbre. Eso es una costumbre. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces al día? Porque en el judaísmo se creía que Abraham oraba en las mañanas, Jacob oraba en las noches e Isaac oraba en las tardes. Y eso se rememoraba todavía. Entonces estos hombres judíos van a hacer las oraciones acostumbradas. O sea, no, lo que quiero decir es que es un movimiento que está empezando, pero que tiene sus raíces bien claras de dónde están. Así que ellos van al templo. Y la otra cosa que quiero, bueno, antes de pasar, me impresiona que esta gente intentara mantener un nexo con el templo de donde había salido la orden de matar a Jesús. Yo no sé si usted alguna vez se ha congregado en una iglesia a donde lo querían matar a usted. Espero que no. Aquí no lo queremos matar. Aquí queremos que viva. Pero a pesar de eso y de la enemistad que había hacia el movimiento de Jesús, esta gente no dejó de congregarse. No dejaron de congregarse. A pesar de que les mataron al líder, no dejaron de congregarse. Y esto hay que decirlo, porque hoy la gente se deja congregar por una mala mirada. Hoy la gente se deja congregar porque no le pareció algo. Pero esta gente les mataron a Jesús, pero ellos llegaban ahí. Y la otra cosa que yo quiero compartir a manera de introducción tiene que ver con el cojo.
El cojo era un hombre que había sido de nacimiento cojo. A lo mejor le dio polio, a lo mejor le dio alguna enfermedad, a lo mejor tuvo un problema. El punto es que nunca en su vida había caminado. Ahora, si usted en el siglo XXI se va a dedicar, va a ser un empresario de la limosna, es decir, se va a dedicar a pedir dinero, ¿a dónde se iría? ¿A dónde iría usted si usted fuera un empresario de la limosna? Le voy a decir yo a dónde iría: a un buen semáforo, o iría a las puertas del banco, o a un lugar donde se moviera Mashushaca. En el Israel antiguo, en Jerusalén, esto ocurría en la puerta de la ciudad. Los negocios se hacían en la puerta de la ciudad. Y de hecho, por eso Jesús entró a dar chicote. También lamentablemente se hacían en el templo, pero el templo tenía un atenuante más atractivo, una cosa que lo volvía más atractivo para ir a ser empresario de la limosna, para ir a pedir pisto, como decimos en buen chapín. Y es que el judaísmo de la época y hasta el día de hoy campeonizaba el hecho de la tzedaká. Diga conmigo, tzedaká. ¿Qué quiere decir tzedaká? Quiere decir, en términos, justicia, pero también son todas las ofrendas que se dan, son los diezmos son tzedaká, las ofrendas son tzedaká, y las dádivas al pobre son tzedaká. Entonces este hombre iba a la puerta del lugar donde enseñaban, predicaban, moldeaban que tenían que acordarse de los pobres. Este hombre lo sabía adrede. A lo mejor no iba al templo, a lo mejor no iba al templo a buscar a Dios, no, de hecho no lo iba. Pero lo que sí estoy seguro es que este hombre sabía que las personas que iban al templo tenían continuamente el mensaje sobre ellos de que hay que acordarse de los pobres. Era un poquito conveniente, ¿no le parece? Así que probablemente no era el cojo más espiritual, no era el cojo más santo que digamos, sus motivaciones no estaban quizás en el mejor lugar. Cuando vio a Pedro y a Juan, se puso a trabajar. Él estaba trabajando, él era un empresario de la limosna, así vivía, de eso vivía. Sigamos leyendo. Pedro y Juan lo miraron, que son los dos, fijamente, y Pedro le dijo: míranos. En chapín hubiera dicho: míranos, vos. ¿Verdad? Normalmente Pedro se lleva las palmas, pero van en equipo. A lo mejor Pedro y Juan tenían la costumbre de ir a orar, a lo mejor lo habían visto antes, a lo mejor lo habían escuchado antes, es muy probable. Pero ese día ellos le dijeron: míranos. A lo mejor Pedro y estaba desgastado. ¿Por qué es importante que sea un empresario? Saber que este hombre era un empresario de la limosna, por lo que Pedro hace después. Entonces Pedro lo miraron fijamente. O sea, no fue una mirada así de vení, no, fue una mirada de, ¿verdad? Como cuando usted hace un serio con alguien. ¿A quién les gusta ser serios? ¿Verdad? Bueno, voy a ser serio. Esa es una mirada fija. Y Pedro le dijo: el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Él estaba claro cuál era su objetivo, ¿verdad? Un poco de dinero. Pero don Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron
sanados, perdón, fueron sanados y fortalecidos. Verso 8, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando, perdón, eso no lo había puesto, no, ahí está, ahí me estoy equivocando, y alabando a Dios. Esta porción me reta demasiado como congregación. Esta porción me choca, y me choca por muchas razones, pero especialmente por dos. Porque una congregación que sigue a Jesús, las personas de una congregación que siguen a Jesús, deberíamos de tener tal poder. Nunca nos debimos de haber acostumbrado a vivir una fe intelectual solamente. Es importante en qué creemos y cómo pensamos, pero lo aceptamos de tal manera que el cristianismo, por así decirlo, se volvió en voy a la iglesia, hago esto, hago alguna otra cosa, pero dejó su propósito original, que era el de cubrir las necesidades del pueblo, cubrir las necesidades de aquellos a quienes estaba proyectando. Se olvidó la responsabilidad, nos hemos olvidado históricamente de la responsabilidad que tenemos hacia afuera, y por eso me confronta, porque esta gente, Pedro fue muy claro, fue muy enfático: mira, no tengo plata, no tengo dinero, ese no es el punto, no te voy a dar dinero. Pero ¿le habrá solventado la necesidad? Por supuesto que se la solventó. No solo le solventó la necesidad, lo puso en una posición en donde el hombre podía dejar de ser un empresario de la limosna y podía dedicarse a ayudar a otros, podía conocer a Jesús. Lo que estoy tratando de decir es que esta congregación fue muy poderosa, y las personas que la conformaban eran igualmente poderosas. No se dedicaron a jugar un cristianismo. No fue un tema de voy el domingo a la iglesia, el resto me olvido que tengo poder, no me importa lo que está pasando allá afuera, yo solamente estoy enfocado en mis propias necesidades. No fue así, sino que esta gente llevaba una misión de Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, en general no lo veo en el mundo. Y eso, mis queridos hermanos, es un desafío que yo tengo, y eso es un desafío que les quiero trasladar a ustedes esta mañana. Esta gente vivía el poder de Dios, y por eso Dios les permitía tenerlo, y se enfocaban en las necesidades de los demás. La otra razón por la que esto me desafía, lo vimos la semana pasada, está en este versículo. Dice: en verdad os digo, amén, amén, el que cree en mí, este es Jesús hablando, las obras que yo hago, él las hará también, y aún más que estas hará, porque yo voy al Padre. Nos han traducido mayores, pero es imposible hacer una obra mayor que Jesús. La palabra significa mayor o más, y yo prefiero irme con la palabra más. Más porque Él va al Padre. Por favor, y le enfatizo el punto: el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, aquel que me sigue, aquel que está dispuesto a vivir por mí, lo que yo hago, Él lo va a hacer también, y mucho más, porque yo me voy. Ese es el sentido de ese verso. Pero nos hemos acostumbrado a tener un cristianismo sin poder. ¿Qué más transformador puede haber para una sociedad que una congregación venga y este hombre cojo, que dicho sea de paso estaba ahí para pedir dinero, ahora se le acabó la excusa para pedir dinero y ahora tiene que trabajar? Ahora va a convertirse en una persona que depende de la sociedad, a una persona que le va a devolver algo a la sociedad. Esto no es solo religioso, esto es una transformación de vida. Esto es algo que permea
en todos los aspectos de ese hombre. Y mis queridos hermanos, como iglesia le tenemos que tirar a eso. No podemos tirarle a algo menos. No podemos tirarle a solamente porque ¿con qué razón la gente no nos cree? Porque ya no vamos con poder, ya solo vamos a cambiarles de religión. Nadie quiere cambiar de religión. La gente que no cree en Jesús, déjeme decirle que están equivocados. Pero ¿a cuántos equivocados les gusta oír la verdad? Cuando usted, y siempre me gusta poner este ejemplo, vamos a poner una relación de pareja. Las parejas casi no tenemos conflictos cuando estamos aquí en la iglesia. Muy pocos he visto yo. En la casa es donde pasan todos. Y el tema en pareja es que, una amistad, póngase una amistad, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón cuando hay un conflicto? No os hagáis. Los dos tienen la razón. La verdad a saber. La verdad a saber. La razón, los dos. Y entonces el esposo va a tratar de convencer a su esposa de que está mal porque mira, y la esposa lo va a decir, no, vos estás mal porque mira, y usted sabe cuántos matrimonios se han arreglado o se han manejado bien cuando los dos tienen la razón. Muy pocos, pensaría yo. Así que las personas, llegar con la razón, cambiar, no, eso no nos funciona. Pero las evidencias del poder de Dios, esas son innegables. El hecho de que hay un hombre que nunca caminó antes y de repente un par le hicieron una oración, lo levantaron y ¡pum!, se paró, eso es innegable. Es más, el tipo dice, vamos a pensar que Pedro llegó a las 3. Vamos a suponer que el tipo tenía de estar ahí, porque llegaban a las oraciones eran a las 6, a las 3 y cuando anochecía. Entonces, el tipo llevaba ahí su hora. Vamos a suponer que había llegado a las 2. Y como era un empresario de pedir, se puso supongamos que llevaba 5 pesos, el equivalente de hoy a 5 quetzales guatemaltecos. Pero supongamos que llevaba 100, supongamos que llevaba 200, yo no lo sé. Pero tenía plata, fue sanado. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Dejó y se metió al templo saltando y eso era otra cosa. Él tenía vedada la participación dentro del templo, no por la Biblia, sino por las costumbres judías. Así que el tipo se olvidó de la plata y se fue a alabar a Dios. Queridos hermanos, es necesario que volvamos a la verdad inicial del Evangelio. Es necesario que volvamos a la vida con Jesús. Es necesario que nos convirtamos en personas poderosas, o por lo menos lo intentemos. Es necesario que vivamos un cristianismo de poder. Es necesario que dejemos de ser víctimas y sobre todo es necesario que nos deje de pelar lo que está pasando afuera, hermanos. Es necesario que solo pensamos, sí, es que no tengo esto, no tengo lo otro, tengo que estar, y estamos consumidos todo el tiempo en lo que no tenemos o en lo que tenemos, pero que tenemos, solamente estamos tan ensimismados. ¿Cuánta plata llevaban Pedro y Juan al templo? No llevaban. Eso es antibíblico, ir a la iglesia sin dinero. Yo soy el primero en denunciar eso.
pero no llevaban plata, pero llevaban poder. Y entonces yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer un domingo de milagros, ¿sabe? Mi responsabilidad va a ser orar. Yo no voy a sanar a nadie. Yo me la voy a jugar. Yo voy a orar, y si Dios sana, buena onda, y si no, está bien, tomaremos los palos que vengan, no hay problema. Pero he decidido hacer algo. Hemos decidido hacer algo. De hoy en 15. Yo quiero que usted traiga a personas que necesiten un milagro de Dios, sobre todo en sus cuerpos. Cuando Gabriel decía hoy en la mañana, Dios le dio una palabra de ciencia, dijo, hay hígados que están sanando. Yo me tomé esa palabra para alguien. Yo me la tomé y dije, wow. No fue para mí, fue para alguien. Dije, oh, esa es una palabra del Señor y yo la voy a tomar. Y voy a orar por esa persona y le voy a imponer manos y vamos a declarar vida. Yo me la tomé para alguien. Parece que mi hígado está bien, pero sé de alguien cuyo hígado no está bien y me la tomé para alguien. Hermanos, yo les ruego que nos pongamos en una posición de experimentar, en vivir y trasladar el poder de Dios. Entonces, de hoy en 15, venga enfermo o traiga algún enfermo. No, usted ya tiene que venir sano, ¿ah? Hermanos, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. La Biblia lo dice. El que cree en mí, ya lo vimos, el que cree en mí, más cosas como estas hará. El que cree en mí. El que cree en mí. Yo quiero dejarle una semilla de fe a usted esta mañana. Una semilla de fe que se plante en su corazón. No nos toca sanar a nadie, no se preocupe. Yo le contaba hace una semana de una vez que fui a orar por un muerto. Pues que también, ¿verdad? Uno, por lo menos a empezar a alguien que tiene la uña encarnada, no, pero yo cuando estaba en eso de la fe, yo me fui a orar por un muerto y bueno, yo fui al funeral y ahí en el dolor de eso, alguien me pidió que por favor orara para que resucitara, porque habíamos hablado del poder de Dios. Pues tal vez, como no depende de mí, ni de cuánta fe yo tenga, y eso quiero decírselo, porque cuando a veces las cosas no pasan, pensamos que es por el tamaño de nuestra fe, pero no depende de mí. Depende de Dios. Depende de Dios. Mi papel sí es orar, sí es poner las manos. Mi papel sí es ayudar a la gente. Y en eso quiero aterrizar yo con Pedro. Tenemos a Pedro. Pedro hizo 3 cosas que yo le quiero dejar en su corazón a usted hoy. Número 1, Pedro y Juan. En el momento que están ahí, Pedro se le acerca y le dice, míranos. O sea, el hombre está negociando, está viendo una limonita por favor, quiere un quetzal, 5 pesos, déjeme un shekel, déjeme lo que sea. Él está trabajando y en medio de ese trabajo se le queda viendo a Pedro y Pedro se le dice, míranos. Y como estorbándole todas las distracciones que hay. La gente está distraída de Dios. Hay muchos impulsos que llegan todo el tiempo a las personas. Si usted va a ayudar a alguien, ayúdelo a enfocarse primero que nada. Ayúdelo a salir del mundo físico o de los círculos viciosos en los que esté. Voy a contar una historia de Natalia, mi hija. Cuando era pequeña, Natalia, I'm sorry mom, era muy chillona. Y empezaba a llorar y no podía parar.
Y así como cantamos, no puedo parar de alabarte, Señor, ella no podía parar de llorar. Y había un asunto ahí. Y una vez algo pasó y se puso a llorar y no paraba de llorar. Y sabe que el único recurso que yo tuve es meterle un buen sopapo. ¿Y sabe qué me dijo? Gracias, me dijo. Finalmente eso la sacó del... No estoy mintiendo. Tengo otro más chistoso, solo que este es más violento y se lo voy a contar. Yo andaba en un carro con placas americanas en los 90. Así que cuando la policía me miraba, no existía la PMT, sino solo la PNC. Cuando me miraban con placas americanas, me seguían porque querían una ofrenda. Y aunque yo trajera mis papeles en orden, querían ofrenda. Y se inventaban la ofrenda y querían ofrenda. Y eso ya me tenía harto a mí. Así que un día yo iba para una reunión de jóvenes, era pastor de jóvenes en ese entonces, y yo iba y miro, venía sobre la San Juan, y a la altura donde está el McDonald's del Trébol, me ve una radio patrulla y sale persiguiéndome, y yo, pero no está como declarado que me está persiguiendo, ¿verdad? Sino yo empecé a meterle el acelerador. Y yo venía con 2 niños, con Isaac, mi hijo mayor, un primo de él, y la empleada de nosotros no era la hermana Santa, era otra hermana. Digo esto porque si no usted va a pensar. Y entonces venía y ella venía aquí adelante y los 2 niños venían atrás, y yo me empecé a oír, pero por el Trébol, ahí abajo del Trébol, en ese lugar tan amplio, abajo de la pasarela, iban corriendo 3 bolitos. Yo le pegué al de en medio, lo tacleé con el bumper y con la cabeza él levantó y hizo esto y ¡paz! Cayó. De plano, ahí tenía que parar, ¿verdad? Así que paré, inmediatamente paró la radio patrulla atrás. Yo me salí del carro y le digo, mire, puede llamar a una ambulancia porque atropellaron. Pero usted fue, me dijo, yo lo vi. Sí, de plano, pero ya me llegó una ambulancia, lo fue. Cuando yo entré al carro, la empleada, ¿qué es tu celular, hermano? Estamos en 92, 93, Dios mío, ¿verdad? Ahí era con cel y era solo para gente de fichas. Pero yo de plano ya no iba a poder llegar a predicar a la actividad de jóvenes. Entonces yo entro y le digo a la muchacha, mira, aquí hay 10 centavos, ahí hay un teléfono monedero, por favor, ve a llamar que no va a llegar. Y cuando ella sale, ella empieza a gritar, pero yo no le estoy hablando en serio. A mí hasta clavo me dio más clavo eso que... Mira, ¿me puedes ir a hacer favor de amor? Yo tenía a los policías de acá y ya estaba ahí, ya salió y se puso a gritar, y yo no puedo gritar tanto porque no me da la voz, todavía tengo que terminar de predicar. Pero la empezó a gritar y a gritar y a gritar, y no sé, cálmate, le digo, cálmate. La agarré así, le digo, cálmate, y la hice así un poquito y volteé a ver al policía, cálmate, ¡pah! Que el Señor me dijo. Y ella hizo así, ay, gracias, me dijo, y ya fue a llamar. Mire, de verdad, la gente que está en problema solo ve su problema, y usted es un emisario de vida. Cuando usted esté en clavos, busque a alguien que lo saque de él, porque cuando miramos es como un papel, ¿verdad? Un papel en blanco y le ponemos un punto en medio, y usted le pregunta a cualquiera, ¿qué hay ahí? Un punto, dice. No hay un papel, no hay una hoja, hay un punto. Y a veces tenemos que aprender a hacer eso. Eso fue lo que hizo Pedro. Míranos, somos gente de esperanza. Podemos cambiar la realidad. La realidad puede cambiar, no se tiene que quedar como está. Tu vida no tiene que ser como es ahora. Puede ser mejor, debe ser mejor, porque el poder de Dios está aquí y el poder de Dios está en ti, hermano. Pero no eres tú, es Dios. Solo quiero aclarar eso.
Así que Pedro lo sabía. Pedro lo sabía. En segundo lugar, dice que el hombre lisiado los miró ansiosamente, porque le había dicho, miranos, ¿va? ¿Y qué estaba esperando recibir? Pues un poco de plata, dice. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Me gustó esta versión, porque se ha dicho, se ha exaltado la pobreza desde este versículo, y ese no es el punto. Yo no tengo plata ni oro para ti. Pedro la iba a dejar, iba a llevar su ofrenda, y le dice, pero te haré lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Ahora yo no quiero enfocarme en lo que Pedro no tenía, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué tenía Pedro que le dio? ¿Qué sí tenía Pedro que le dio? ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía poder, pueden decir algunos, por supuesto, pero Pedro tenía una promesa. Pedro tenía la palabra de Dios empeñada. Pedro le creyó a Dios. Pedro tenía a Dios, porque tener las promesas de Dios es tener a Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo vives? ¿Vives con promesa? ¿Vives con promesas? El Antiguo Testamento está lleno de dos cosas: promesas y procedimientos. Y a veces nos olvidamos, y por eso los hijos de Dania me molestan, que a mí cuando sale la canción de promesas, ¿de quién es? Ni sé de quién es, pero me gusta, de Funky o de Funky es. Funky, hasta el nombre lo siento bien funky yo. Pero esa canción me gusta. Promesas. Si Dios no te iba a dar algo que no iba a cumplir, Dios no va a decir algo que no va a cumplir. Pedro, ¿qué tenía? Pedro tenía el poder de una promesa, y eso te vuelve poderoso a ti. Si tú realmente comprendes que Dios, cuando te dio su palabra, te dio sus promesas, tú vas a dejar de ser una persona sin poder. Pero tienes que comprenderlo hasta la médula. No se trata de ti. Yo no quiero menospreciar el hecho de lo que nos toca hacer a nosotros, porque sí nos toca trabajar en nuestra santidad, nos toca trabajar en nuestra obediencia. Pero lo que te quiero decir es que el poder de Dios funciona, aunque no seas ni obediente ni santo. Funciona. Mejor si lo eres, porque si no lo eres, estás sembrando en el jardín de los cachimbazos. Mejor si lo eres. Pero Dios no depende de tu santidad, no depende de ti, no depende de ti. Y por eso es que hay gente que solo se quiere una promesa, y aunque no viva como Dios manda, le funciona esto. Así que, ¿qué tenía Pedro? Una promesa. Dios está aquí. Estás en la casa de Dios. Pero ¿tienes tú a Dios? Cada vez que vienes aquí, deberías de venir a llevarte algo de Dios para ir a operar en tu semana, para cambiar un poquito el chip de cómo está ahora. No deberíamos de venir a escuchar información y mantener el mismo chip de siempre e ir a vivir la misma vida de siempre. No, debemos de venir con la intención de cambiar el chip para poder vivir una vida de poder, porque sus promesas son buenas y en Él son sí y son amén. Así dice la Biblia. Y lo último que a mí me impresionó de Pedro está en el verso 7. Dice: Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Esto me gusta. No se sanó primero y después lo agarró.
Dice que le dijo, look at me, mírame. Y luego, en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre, ¿va? No hay otro nombre. Quiero decirle algo del nombre de Jesús, hermano. Quiero decirle algo del nombre de Jesús. El nombre de Jesús, el original es Yehoshua. El Mesías, Cristo, si le decimos, es Yehoshua HaMashiach. Ese es el nombre original. El nombre original. Pero quiero decirle algo del nombre. Ese es el nombre más grande de Dios que hay. ¿Sí? Él no es ningún Jehová Junior. No, eso no. Ese nombre es más poderoso que el nombre de Jehová, que ni siquiera es Jehová. Ni siquiera se sabe cuál es, porque la Biblia dice que Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Jesús, discúlpeme, es su majestad, el Mesías, el Rey del universo, el Creador. Pregúntese por qué en el cielo, cuando se habla del trono de Dios, solo se habla de uno. Y ahí se la dejo. Pero el punto es que Jesús no es ningún nombre cualquiera. No es ningún nombre, no es para que usted, ay Jesucito, tampoco. Es el nombre, sobre todo nombre, el nombre más poderoso que hay, incluso que el Shaddai, que Adonai, que Hashem, que todos los nombres. El nombre más poderoso que hay es el nombre de Jesús. No hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. Incluso el que ni siquiera se sabe la pronunciación, que nos traducen como Jehová. El nombre de Jesús es el nombre más grande que hay, porque la Biblia lo dice, no porque lo diga este tipejo, sino porque la Biblia lo dice, que le entregó un nombre que es sobre todo nombre, aquí, allá y donde se ponga en el universo. Así que cuando usted pida en el nombre de Jesús, discúlpeme, ese es el nombre. Ese es el nombre, ese es el nombre más grande. Y si usted quiere hacerlo en hebreo, pues está bien, pero en español también está bien. A mí no me gusta la lógica de los que, no, entonces solo Yehoshua. No me gusta esa lógica, porque entonces cuando hablan de Alemania, dicen, hacia Alemania, pero entonces debían decir Deutschland, ¿verdad? En castellano le decimos Jesús, pero es el nombre, el más poderoso que hay. Tal vez esto choca un poquito. Yo he tenido algún tiempo pero yo se lo quería decir, porque ese es el nombre. Pedro le habló en el nombre de Jesús y ahí me quedé. Y entonces cuando en tercer lugar llegó, dice que lo fue a ayudar. A la gente hay que ayudarla, hermanos. Hay que ayudarla. Tenemos que tomar acción. Sí, nuestra acción es ir a orar, ir a decir el nombre de Jesús. No podías hacer, ¿dónde te duele? El estómago. Aquí vino un hermano. ¿Dónde te duele? ¿Te acordás? Creo que a vos fue. Me duele aquí. ¡Pum! Le metió un cato. ¿Todavía te duele? ¡Ay, ahora más! Pero vino un hermano a orar aquí que metía cuentazos en la panza. Era americano, yo no sé si vos te acordás. Pero yo decía, hermano, se me van a ir, o van a ir a los derechos humanos, o yo no sé qué voy a hacer. Pero me daba risa. Pero hay que ayudarlos. ¿Dónde te duele? Aquí. Hay que poner la mano ahí. Mira, no esté pegándole a nadie, porque eso fue el hermano. Usted no va a estar pegando a nadie. Hay que ayudar. Y si es cojo, lo que necesita es levantar. Y si está deprimido, lo que necesita es que sea levantado. Y si está enfermo, lo que necesita es que tú lo levantes. Hay que tomar acción. Pedro lo enfocó, recurrió al nombre más poderoso que hay y lo ayudó. Es lo que Dani hacía. Yo recuerdo esa vez en el terreno, estábamos ahí, había un sol, yo estaba ahí y oramos y fue muy bonito, pero después iba a su casa, dice, a orar y a dar palabras. Así que si usted quiere tener un bebé, ya sabe a quién tiene que pedirle que ore por usted. Bueno, si quiere tener gemelos, pues a eso voy. Pero hay que ayudar. Hay que ayudar. A ti te toca ayudar. A mí me toca ayudar. Hermanos, yo cierro esta charla. Yo creo que este versículo, y se lo voy a leer nuevamente,
si lo encuentro. Sigue vigente. En verdad les digo, amén, amén les digo. Es lo que el Señor está diciendo aquí, esto es palabra de Dios, nadie la puede cambiar. Eso quiere decir amén, amén. El que cree en mí, los milagros, las obras que hago. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó muertos, convirtió el agua en vino, multiplicó para dar de comer. Cuando usted no tenga de comer, háblenle a su comida. Algo va a pasar, quizás no en el almuerzo, pero en la cena. Algo va a pasar. ¿Qué hizo Jesús? Todo, resucitó muertos. No empiece resucitando muertos, pues, porque yo sí le digo, eso es más difícil. A mí no mucho me funcionó. Pero yo sí quiero retarlo a vivir una vida de poder. Dios quiere usarnos poderosamente.